Bien, con nosotros está el economista Francisco Briones. ¿Su maestría en qué es, maestro, usted? Economía. Por la Universidad de... En Manchester, en Inglaterra. Oh, my goodness. Siempre hay una discusión con gente, ¿no? Chus. ¿Manchester o Manchester? Manchester. Manchester. ¿Y usted era rojo o azul? Chuso. Eso es una buena anécdota, ¿sí sabe? Gracias, buenos días y saludo también a toda la Está cordial, en su casa, no se preocupe. a la cordial ¿Cuál es audiencia. la anécdota? ¿Rojo o celeste? Yo llego Celeste. yo llego a Manchester ¿En qué año? súper ilusionado 2016, recientemente. No, pues era rojo. Súper ilusionado por el tema de Antonio Valencia, el Manchester United. Iba al estadio, pero luego también por turismo y todo, por curiosidad, por todo, ¿no? También comienzo a ir a los otros estadios. Y termino también yendo, evidentemente, al estadio Etihad, que es el de Manchester City. Sí, porque el otro es Old Trafford. Correcto, eso ya es en Londres. No, perdón, en el de Manchester United. Entonces, la vibra y el ambiente de hincha se vive mejor desde mi punto de vista. ¿En el Etihad? En el Etihad. ¿Por? Entonces, resulta que me terminan cambiando. Entonces Vea nunca eso. fue hincha del Vea eso. United. Por eso dije, por eso porque empecé uno puede cambiar diciendo, de mujer, de marido, por dependiendo del eso, sexo, pero no cambia de por equipo de eso fútbol. empecé diciendo que por novelería, por emoción, por la fiebre de Antonio Ah, Valencia. está bien. Lo vi jugar a Antonio Valencia todavía en los últimos partidos ahí en el Old Trafford. De rojo, perfecto. De rojo, correcto. Bueno, yo en eso sí, claro, el City es celeste. No. Blue, azul. Y moriré azul. La falla. Y el problema es que, ¿cómo le digo? Una de las frases más falsas de conventional wisdom, de la sabiduría popular, que la han elevado a dogma filosófico, es de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo cual es si yo fuera creyente, le rompería la cara por blasfemo al que dice eso, porque si existe Dios, ni la voz de todos los que han vivido en toda la humanidad, más sumados los que están vivos ahora, podrían compararse con la voz del Creador, pues, ¿no es cierto? Ya. Estoy de acuerdo. Y si no existe, es una comparación estúpida contra algo que no existe. Entonces, pues ahí dicen que no, que somos la mitad más uno, la mitad más dos, la mitad más tres. Yo les aseguro que el día que los cuenten, naranja con limones. Pero bueno, señores, tiene un magíster, un MS. Máster en ciencias. More of the same, como dicen en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos tienen otra anécdota. Primero uno saca el bachelor, BSc, bullshit. Ya saben lo que es, ¿no? Bullshit. Luego sacan la maestría, MS, more of the same. Usted todavía no saca el doctorado, ¿no? No. Porque entonces se ha salvado. Usted todavía no está pilot, high and deep. PhD. Nada HDP, nada. No, porque imagínese, apilada, alto y profundo. Chus. El bullshit. No, sería terrible. A ver, jefe, el Banco Central del Ecuador, en su infinita bondad, en su infinita sabiduría, se ha dignado sacar las cifras del segundo trimestre, y estamos 1 de octubre. La sacó en los últimos días de septiembre. O sea, con un trimestre de atraso, más o menos. Más o menos es lo que regularmente, habitualmente sucede con las cifras del Banco Central. Del Ecuador. Que están atrasadas. No, es una convención típica en el mundo que los bancos centrales están atrasados en la publicación de estadísticas oficiales. ¿Por qué? ¿Por ineficientes o por sabidos? Simplemente porque se demoran en recolectar la información. ¿Ya? Ineficientes. Pero lo que sí hacen otros bancos centrales es proyectar. Ya. Y no solamente el tipo de pronóstico, sino también... No, pero el nuestro también proyecta y vive corrigiendo generalmente hacia abajo lo que proyecta. Sí, una cosa es proyectar el crecimiento, otra cosa es proyectar la cifra, por ejemplo, que deberían darnos ya de estos trimestres. Las cifras que nos han dado son cifras a junio 30, ¿correcto? Correcto, finales. O sea, ya tenemos un semestre. Un primer semestre. ¿Qué dice? Bueno, lo que quizás la mayoría de las personas sentimos en el Ecuador, una economía que está poco detenida, que está ralentizada, que está bastante sufrida por varios factores. Me parece que uno de las razones por las cuales en el segundo trimestre, que es la cifra que acaba de publicar el Banco Central, resulta negativo la variación, es decir, la producción fue menor a la del segundo trimestre del año 2023. Uno de los factores, sin lugar a dudas, es el tema energético, que también nos está afectando ahora. Otro de los factores también es el asunto de la entrada en vigencia de algunos ajustes tributarios que también vienen un poco a restringir aún más la liquidez de la economía privada.
Aumenta la priorizando. recaudación por la autorretención, pero en cambio golpea a quien se autorretiene. Correcto, sí. Tratando de salvar las finanzas y la liquidez fiscal, entonces los gobiernos terminan afectando o usurpando quizás de alguna forma la liquidez en el sector privado. Y este es el problema de Ecuador desde los últimos por lo menos 10 años. Es que desde los últimos 10 años se acabó pues la fiesta. Y el tema es nadie que se dio cuenta que se había acabado la fiesta y siguieron gastando al ritmo de fiesta hasta que llegara un momento que no hubo, oh my goodness. ¿Ya? Y el tema es que estamos a puertas de una elección en el que el problema seguirá siendo el mismo, un problema de plata. Tú dirías, uno puede decir, oye, el tema de la seguridad, el tema energético, al final del día son problemas también de plata, porque si tuvieras los recursos, quizás pudieras tener más policías, quizás pudieras pagar más el rancho a los militares, más horas extras, pero en el tema más energético, equipamiento. aunque tuvieras dinero, si insistes en poner todas las centrales de un lado de la vertiente de la cordillera, con un solo régimen de lluvias, y si crees que eres el dios de la lluvia, que puedes hacer llover cuando te da la gana y destruyes tu parque termoeléctrico, que debe ser... A ver, la energía termoeléctrica es cara, sucia, todo lo que tú quieras, pero es la única que depende de uno. Porque tú no puedes hacer llover, no puedes hacer que haya viento, no puedes mover las mareas. Yo diría que aún, digamos que nos creemos ese cuento, que aún creyéndonos ese cuento, el que definitivamente no podemos creernos dentro de este panorama que estamos contando es que tenemos y contamos con los recursos suficientes para poder construir o ser autosuficientes me refiero a nivel del sector público y Estado, ser autosuficientes para invertir en gente que se nos muere de hambre, gente que necesita salud, gente que necesita educación, pero que además también hay que construir mega obras de miles de millones de dólares para poder proveer electricidad. ¿Por qué digo esto? Porque como muchos problemas, el problema de fondo que tiene la economía ecuatoriana, el sistema productivo ecuatoriano, está escrito en un documento del año 2008 le ruego no arruinarme, yo voy a almorzar hoy día. Entonces, usted va a hablarle de la obra de los Iluminados. Estoy hablando de la madre de la normativa ecuatoriana, que es la Constitución, de Montecristo. Y que allí es donde surgen muchísimos de los problemas actuales y que ahora, incluso una vez que se están resultando muy evidentes cada uno de estos problemas provocados desde allí, ya incluso los candidatos y los políticos empiezan a traer propuestas de reformas también a la discusión. A ver, en ese mamotreto, que yo desgraciadamente me lo tuve que leer 4 o 5 veces, porque yo estuve en la asamblea justo en la del 2009, la primera asamblea que no fue la constituyente, pues fue constituyente, congresillo y asamblea. Ya. No se les ocurrió a estos sapos nada mejor que en la Asamblea Constituyente decir que el servicio eléctrico era estratégico. Correcto. Y como era estratégico, solo podía ser el gobierno y por delegación o por concesión. Y siempre era preferible con gobierno a gobierno, ahí tienen a los chinos, de gobierno a gobierno. Recuerdo el argumento de mi buen amigo, el presidente de la Comisión de y le añado algo más. De Sur-Sur, esa era otra expresión, Sur-Sur, solamente del hemisferio sur hacia pero abajo. Con China hacían una gran excepción, porque China está en el norte. Sí, correcto. Entonces decía, pero hermano, ¿por qué te opones si es de gobierno a gobierno? Y yo me acuerdo que le dije, ¿tú qué crees? ¿Que en los gobiernos no hay ladrones? ¿Que no has estudiado historia? Dijo, no, es que en China tú sabes que... Sí, yo sé que los fusilan cuando los pescan, pero cuando no los pescan. Entonces, el Estado no tiene con qué, pero la Constitución no deja que otro invierta. Ese es el tema, ¿no? Pero Ese es el tema. Entonces, el tema energético en casi todas partes del mundo es un buen negocio. En todas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en Ecuador no está en negocios, por eso es que digo, en casi todas partes del mundo es un buen negocio. Ecuador, si está en el mundo, hay que verlo con una lupa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que, por lo tanto, recursos privados para buscar ese tipo de proyectos en el mundo no es que faltan, sobran, ¿no? Entonces, la plata es lo que más hay. Pero debe adecuarse el sistema normativo, el sistema regulatorio, el sistema inclusive de precios competitivos. ¿Qué cambiarías en el sistema regulativo y normatorio, aparte de eliminar la barbaridad de que es un sector estratégico? Porque entonces todo es estratégico. La comida también es estratégica, entonces nadie puede producir comida si no es el Estado o con otro Estado. Es una estupidez. O la comida no es estratégica. Correcto. A ver. Estados Unidos subvenciona justamente por estratégico a los cerealeros y a los ganaderos, para que no le falte nunca comida, guerra o no guerra.
Entonces, ¿qué harías? Mira, deberían relajarse la normativa en general en el tema del sector eléctrico. ¿Para qué? Primero, antes de decirte las propuestas, te digo cuál es el problema. A ver. El problema es que el Estado no solamente que es el que invierte o el que mayoritariamente invierte en electricidad, sino que también es el único que tiene que acumular toda la producción energética para ser el mismo quien luego la vende. ¿Ya? Eso se llama monopolio. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Entonces yo te digo, ¿por qué te digo esto? Porque luego no puede existir y debería existir en el Ecuador alguien que decida, oye, yo creo que yo puedo generar energía eléctrica y vendérsela a mi barrio. Eso no existe en el Ecuador. Debería existir que, oye, yo puedo generar energía eléctrica y consumírmela toda yo. No dependo del Estado ni de mi vecino que me la quiere vender. Oye, debería yo poder generar ya sea térmica, hidroeléctrica, solar, geotérmica, eólica, la que me convenga acorde a donde yo estoy ubicado, a mi filosofía, a mis pensamientos, a mis beneficios tributarios, a mi negocio, a lo que fuera que sea el motivo que te lleve a ti a decidir ese tipo de cosas, poder generar. Entonces, en el Ecuador no pasa eso. ¿Y qué es lo que están pensando los inversionistas cuando ven que en el Ecuador es un país con bastantes fuentes y con cuencas hídricas que te permitirían, por ejemplo, construir hidroeléctricas, pero también con una cantidad de volcanes impresionantes que te permitiría hacer lo que hace Nueva Zelanda? Geotérmica. Con base en el calor, o eólica o solar. El problema es que tú dices, oye, ¿y quién me la va a comprar? La pregunta es, ¿quién me la va a comprar? Y dices, solamente te la compra el Estado. Y la segunda pregunta es, al precio que el Estado quiere. ¿Y quién me la va a pagar? Eso iba a decir. ¿Y quién me la va a pagar? Nadie, porque obviamente el Estado es mal pagador. Debería pagártela el Estado. Pero yo veo en todos los indicadores que el Estado no tiene plata. No, además es mal pagador. Aún cuando tiene plata es mal pagador. Y de paso, al precio que ellos han definido. Sí. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué persona que quiere poner un negocio lo pondría si le dicen, tienes un solo comprador que está chiro y que parte te paga el precio que quiere pagarte? Y no el que deberías cobrarle para que tu negocio sea rentable, para que crezca, para que estés motivado a trabajar todos los días y que tu economía pueda mejorar. Entonces, estas son las condiciones que, producto de cómo está redactado en la Constitución y luego toda la normativa eléctrica, estas son las consecuencias. ¿Producto de qué? De un pensamiento que alguna vez tuvimos en que seríamos ricos para toda la vida y que nunca tendríamos necesidad de nadie en cuanto a los recursos para poder financiarnos. Y eso lo venimos arrastrando hasta el día de hoy en el tema económico, porque sucede lo mismo, ¿no? También como nos creíamos ricos, dijimos no a los juegos comerciales. Nos creíamos ricos, dijimos no a modelos laborales. Tuvimos que meter retro en el tema. Correcto, pero y el que metió retro fue justamente uno de los que más se oponía, porque yo he leído el libro del presidente Correa sobre los TLCs antes de ser presidente y su manera de pensar hasta que en un momento dado... Hacia finales con la Unión Europea. Gran acción de mi buen amigo Juan Carlos Casinelli, que estaba conmigo en la comisión, era vicepresidente de la comisión. Se hizo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Yo pregunto, ¿se perjudicó a alguien? No, pero ¿cuál es la reflexión entonces? ¿Cuál es la reflexión ahí, están equivocados todos estos cojudos. Estimado Rodolfo, la reflexión es que en la medida que hemos ido pasando el tiempo, hemos tenido que ir corrigiendo todas estas cosas y estas malas definiciones y que se han caído por su propio peso, lo que quizás pocos en su momento advertían de que lo que se estaba escribiendo o las normas que se estaban estableciendo para los negocios, el desarrollo en el Ecuador, no eran quizás las más apropiadas, las más propicias para poder generar riqueza, para poder crecer. Entonces, me parece que si bien se han ido corrigiendo algunas cositas, han sido más que algunos remiendos en algunos casos. Aparte de corregir y sacar, eliminar de qué es estratégico, ¿qué cambias? Prácticamente, en la práctica. En el tema energético. En el tema energético. En el tema energético, lo acabo de decir, permitir que se pueda... O sea, rompes el monopolio. Romper el monopolio, permitir que se pueda vender en producción, distribución. ¿Qué es lo que hace en todo? A ver, generación... En generación, transmisión, distribución. Distribución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? hace? Todo el mundo podría entrar a operar en lo que sea. ¿Qué es lo que por hace? Ejemplo, yo quiero producir y tú quieres transmitir por los cables de alta tensión y ella, que no la ven, pero está aquí, quiere ser la distribuidora, no hay problema. No debería haber problema. ¿Qué es lo que hace Colombia? ¿Y qué es lo que te dice? Colombia hace eso, pero ¿qué es lo que te dice la autoridad, el ente regulador? Te dice, oye, ok, aquí estamos bien, cada uno con su libertad suficiente para hacer negocios, pero
como ente regulador y como Estado, lo que sí debo velar y preocuparme es que si estás en la frontera y yo tengo necesidad de energía, no te lo vas loco vendiéndole al país de al lado cuando yo tengo una necesidad mayor. O sea, me vendes primero, pero me parece perfectamente lógico. Entonces, ahí tiene sentido, porque ¿qué es lo que está haciendo Colombia ahorita? ¿Quiénes son los que le venden a Ecuador la energía? Colombia y Perú. Pero ¿quiénes en esos países? Los privados. Claro. Los privados son los que le venden. ¿Y qué es lo que le dice Colombia a ellos cuando ve que hay problemas de abastecimiento? Oiga, señor, a mí primero antes que le venda Ecuador. Entonces, aunque le venda más barato a mí primero que Ecuador. Entonces se va llevando el orden de las cosas. Pero porque aquí no estamos hablando de una completa anarquía del sistema privado para que después el día de mañana las tarifas también sean impagables, ¿no? Entonces, por obvios motivos, estamos hablando de que hay un nivel regulatorio mínimo que se debe garantizar, sobre todo para cuidar el bienestar nacional, el bienestar interno de principio, ¿no? Yo recuerdo que cuando se armó el plan con bombos y platillos de la sustitución de la matriz energética y de la construcción de como 8 hidroeléctricas más o menos simultáneamente, algún idiota que estaba en las Emplades dijo pues que le íbamos a poder vender energía a todo el mundo. Yo cogí el mapa y dije, bueno, al Océano Pacífico está un poco difícil que le puedas vender porque no te va a pagar en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué crees tú? ¿Que Colombia y Perú no va a generar? Cuando fue la crisis de todo, que todo el mundo se nos... Claro, que Colombia y Perú hicieron lo mismo, resulta que fueron más eficientes. Y ahora, ¿quién le vende a quién? Ellos a nosotros. Ok, tema eléctrico, claro. Objetivamente hablando, ¿cuánto, haciendo las cosas con lógica, lo que estamos hablando, cuánto tiempo demoraría que Ecuador estuviese... Buena pregunta. Yo sé que no tienes la bolita de cristal, dejaste en la casa o se te rompió, pero en una estimación ballpark figure, ¿cuánto tiempo le toma a Ecuador ser autosuficiente con una reservilla en el tema energético, tomando en cuenta que la demanda crece, ¿no? Claro, por lo menos unos 10 años. Los proyectos 10. Ecuador tiene que seguir construyendo proyectos hidroeléctricos, no hay duda de eso. Pero es alguno del otro lado de la cordillera. Haciéndolos hacia la Amazonía, correcto, que hay varios allí en carpeta. Tu Pilatón que no funciona hace 13 años. Debe seguir explorando las nuevas formas de producir energía. Tú mencionabas la geotérmica, se debe explorar. Pero si aquí sobran volcanes, pues el tema eólico se debe explorar. El gas del Golfo, ¿cuándo alguna vez realmente vea, cuando era presidente Otto Rosomena Gómez, producto de la constituyente de 1967, y de ahí vino la elección en la que el doctor Velasco ganó el quinto velasquismo? Bueno, en ese periodo la compañía ADA descubrió gas en el Golfo. Como eran elecciones, no hubo mejor, los demagogos de siempre, decir que allá había un negociado. Se jodió. Nunca explotamos el gas del Golfo de Guayaquil. Un poco cerca de Machala. Y quiero un poco seguir dándole contexto a mi respuesta, porque yo digo 10 años, más o menos le digo, porque es, digamos, un proyecto de generación, de inversión eléctrica se demora por lo menos 1 año y medio, 2 años en ser estructurado, hacer el project finance. Nadie tiene en file, pues, a ver, sácame el proyecto 25 para Ecuador. Y luego se demorará 1 año más la contratación y luego se demorarán 5 o 7 años las construcciones, ¿verdad? Y esto empezando mañana, ¿verdad? Pero hay algo más que yo quiero agregar aquí, tú mencionaste ahí, en tu pregunta al final, mencionaste considerando el crecimiento de la demanda. Claro. Y eso, en el Ecuador, en los próximos años, se va a producir muy probablemente muy acelerado. Ya lo vimos en los 3 últimos años. Tú sabías que definitivamente aquí hay un problema de falta de previsión, de no haber visto que íbamos a demandar tanta energía. ¿Falta de qué? De previsión. Pero eso es toda la historia del Ecuador. Sí, correcto, pero también en este tema energético, porque Ecuador acertadamente se está metiendo y se está enrumbando, aunque con la contra de algunas personas que no quieren este desarrollo, se está metiendo acertadamente en el tema de la minería. Y el tema de la minería, si nos trae muchísimos recursos, es más positivo. Que la minería puede darnos más plata que el petróleo, es largamente para el país, y correcto, nos puede dar muchos recursos, también demanda muchísima energía. Y ahí es cuando viene la incompatibilidad entre el modelo actual y lo que una minería pudiera hacer, y que hacen algunas partes del mundo, es construirse al lado una hidroeléctrica, construirse al lado una estación térmica. Ellos mismos con su inversión. La minería es tan rentable
que permite ese tipo de cosas para poder desarrollar el negocio. Ecuador apenas en los últimos 3 años acaba, desde el año 2019, está produciendo 2 proyectos de gran minería en el Ecuador, allá por Zamora, Chinchipe. Y uno arriba. Y uno arriba, correcto. Ahí es donde se ve, y ahí es donde ha crecido extraordinariamente el consumo de energía. Obvio. Pero ese no es el fin de la historia. El fin de la historia es que Ecuador tiene por lo menos unos 4 o 5 proyectos de gran minería adicionales ¿Y con qué que empezarán a con entrar cuál, perdón, en los con qué próximos energía? años. Y que debemos permitir que entren y que debemos permitir que avancen Pero y si no tenemos energía para ahorita, ¿cómo y le vas a dar? acompañarlos. Pero tenemos que darnos cuenta de cómo se lo estructura, cómo se lo canaliza, cómo se lo viabiliza para que no nos cause problemas. ¿Sabe cuál es energéticos la más mejor graves. solución? Porque yo en el Estado, lamentablemente en el Estado ecuatoriano, no digo el gobierno, en el Estado ecuatoriano, Claro, no es un yo tema no de me gobierno, fío, es un tema no me fío, de lo es público. decirle a los que ganen la licitación, tú construyete tu... Es lo que estoy un poco impulsando, diciendo que Hermano, esa es una de las mira, formas, ¿no? Mira, yo Esa es mismo una te de las digo, formas, no te fíes de mí, construye tu propia planta eléctrica, ya, Esa es una de las como formas. quieras, eso sí, no me ensucies mucho. Esa es una de las formas. Entonces, pero todo esto tiene que ser debidamente planificado, debidamente ordenado, controlado en el sentido de que se vaya propiciando el crecimiento de la economía ecuatoriana, pero sin ir perjudicando luego por otro lado, ¿no? Entonces, es importante tener también en cuenta todo esto aquí. Ok. Tema energía, quedamos creo que saturados, para variar, con excelentes noticias. No tenemos un gran crecimiento, podemos tener un gran crecimiento minero, no tenemos energía para nada, ni siquiera para lo que hay ahorita. Bueno, está bien. Vamos al tema. Una de las, se supone que hay 2 actividades que son las que más empleo generan. La agricultura, o sea, el campo, y la construcción. Vámonos a la construcción, ya que estamos en una urbe, ¿no? Que aquí estamos justamente construyendo una urbanización. En el programa anterior de nuestros amigos Varas y Febres Cordero, el último de ellos, un insigne partidario de Kamala la Mala, pero bueno, ya es problema de él y su conciencia, asumiendo que los progresistas esos del Northeast tengan conciencia, pero bueno, decía el experto al que entrevistaron que hay un descenso del 18%. Es lo que la construcción está contraída. Lo que comunicó ayer el Banco Central dentro de sus estadísticas desagregadas que también comparte. Las estadísticas del Central son confiables. En el Ecuador, digo. Creo que son confiables. Ah, ya, creo que ok. son Está confiables. bien. Sí, creo que son confiables. Dentro de sus estadísticas y desagregación de cómo llega a esta contracción del 2% de toda la economía en promedio, siempre recordemos eso. Oye, que eso es el del 2% promedio. es harto. Y recordemos que ese es el promedio. Ya. ¿Qué quiere decir? Hay unos que crecieron Hay y otros unos que que crecieron muy arriba y otros que fueron muy abajo, ¿ya? Correcto. Y ahí, dentro de los que fueron muy abajo, está la construcción que ha caído 18% con base en el segundo trimestre del año 2023. Pero te puedo hacer una reflexión. Ok, cayó la construcción comparado verticalmente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tú aquí en Guayaquil, y hablo de Guayaquil porque realmente, como ya no hay periódicos en Quito, qué pena, ¿no? No hay periódicos en Quito. Luz de América, ahí estuvo Espejo, el primer periodista, no hay periódicos en Quito. Ya. Me quedo en Guayaquil. Hay proyectos inmobiliarios que cuando yo veo los precios, me pregunto si me están vendiendo algo en South Beach o en Manhattan, exagerando, ¿no? Porque los precios allá son mucho más altos. Pero es que esto no es ni remotamente, pues, ni South Beach, ni Manhattan, peor Key West o West Palm Beach, o Palm Beach, donde está bien que te cobren y te saquen la madre porque todos los que viven allí, digamos que problemas de chequera no tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay proyectos de departamentos en los que te cobran $2,000 el metro cuadrado, que están en fentanilo, ¿o qué? ¿O tanta plata se lava aquí que hay mercado para eso? Bueno, hay varios fenómenos que considerar allí. Quizás uno de los más técnicos, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con las restricciones de nuestro sistema financiero para poder ofertar y para poder dar al público o a los clientes productos que se puedan adaptar a los diferentes tipos de necesidades de clientes.
¿Qué pasa actualmente? Que la banca, el sistema financiero, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, está luchando por mantener y por focalizarse, al menos en este periodo de tiempo, en estos últimos años, en los clientes más, en los mejores clientes. ¿Por qué? Porque le demandan los corporativos y los casi corporativos. Le demandan una menor carga operativa, obvio, interna, administrativa, obvio, porque no tengo que hacerle 10 llamadas para cobrarle o 10 correos para cobrarle, o se me atrasan por ejemplo, 5 semanas o 5 meses. Los grandes no se te atrasan nunca. Tú te imaginas el banco, yo no sé con qué banco opere Holcim. ¿Tú crees que Holcim se atrasa? ¿Tú crees que la Coca-Cola se atrasa? Harta publicidad. Sí, no, yo no digo publicidad, digo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Es que un poco atendiendo... es la mayor cementera del mundo. Correcto. Y nosotros tuvimos la genialidad de vender las acciones que teníamos. ¿Qué es lo que quiero alinear con tu comentario? Y qué es lo que quiero, digamos, para rematar? Es decir, que se termina afectando con las políticas restrictivas o muy rígidas. Estamos hablando, de crédito, pero porque regresamos a la radio, estamos hablando ahorita de cuáles son las condiciones del mercado, que es el que da la plata, o sea, la banca, tanto pública como privada, para el tema de construcción, porque una de las razones de la contracción es esa. Y Francisco me está diciendo que, a ver, los bancos se están empezando a concentrar en la mandíbula de arriba y el peñón de Gibraltar, con los que no van a tener problemas nunca. Correcto, porque así lo obliga no solamente la coyuntura mundial que viene en donde se han encarecido los capitales de financiamiento y el fondeo, sino también la coyuntura y la regulación interna que no le permite actuar con flexibilidad en los segmentos donde hay la mayor cantidad de gente y la mayor necesidad. Bajo la tasa. Entonces, por eso está empezando, correcto. Está empezando. Pero está todavía en 4.75, entonces todavía está altísima. ¿Cuánto debería estar en tu opinión para que esto mejore? Por debajo de 3, claro. Para el Ecuador no le hace nada, ¿ya? Entonces, y eso va a pasar a finales del próximo año probablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Y dependiendo quién gane el 5 de noviembre. Si tú vas y ves la cartera de inmobiliario, de crédito inmobiliario del sistema financiero privado, está creciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? Y con tu ejemplo se le puedo responder. Hay, digamos, 3 categorías de créditos, digamos. Ya. Los BIS, los BIP y los, digamos, normales. Los BIP significa, vivienda de interés social. Los BIP significa very important people. Los BIP, vivienda de interés público. Y en la medida que voy aumentando social, público y luego ninguno de los dos, va aumentando el precio. El BIS es el financiamiento más barato y a más largo plazo. Lo que da el BIS. Lo que da el BIS. Si tú ves BIS y BIP, allí no crece la cartera inmobiliaria. Crece en la de arriba. Y es lo que decía, está creciendo en el lomo fino. Y seguramente lo que decía hace un momento el invitado que tú mencionabas es que, oye, es ahí abajo donde está la mayor necesidad de casa, la mayor necesidad de departamento, la mayor necesidad inmobiliaria, allí no está viendo crédito. O sea, estás destinando la menor cantidad de crédito, con excepción del BIES, que destina casi todo su crédito a eso, el hipotecario, obviamente, a los sectores que más necesitan. Entonces, la BIS te cubre, si no me equivoco, viviendas de hasta $100,000. 109,000 con 5.9%, 5.9% de interés. Hagámoslo fácil, 100,000, 100 lucas. ¿Qué prefiere el sistema financiero a una vivienda de 600,000, de 800,000, de 1 millón, que coloca 10 créditos y se concentra en una sola persona? Tiene un problema en vez de 10. Correcto, en vez de 10. Entonces, eso es buscar eficiencia. Ni siquiera un problema, porque ese de allí no le va a dar problema. Eso es buscar eficiencia e insisto, es algo que tanto en la coyuntura externa por el tema del fondeo que está caro y traer dinero al Ecuador es muy caro todavía con el ISD y más cosas, y la coyuntura interna de estar restringido en mis políticas de tarifas, de tasas y de todo para poder operar y tratar de adaptarme y seguir creando productos. Esto no sucede o sucede mucho menos en Perú, por ejemplo, en donde tú ves que el sistema financiero se puede adaptar rápidamente por el tema de estimado ex hincha del United y actual hincha del Manchester City, le recuerdo que en el Perú gobernó un señor que acaba de morir llamado Alberto Fujimori, que cambió todas las reglas del juego en el Perú con una popularidad altísima cuando las cambió, ¿ya? Sentó los cimientos del desarrollo. Y el Perú, que tiene una institucionalidad desde la época de que ellos eran virreinato, no la pilcha audiencia que era pues acá Quito. En España era así, virreinatos, en principio 2, México y Lima, luego Santa Fe de Bogotá, luego Santa María de los Buenos Aires. Capitanías generales mandaba un militar, el capitán general, ahí no mandaba el virrey. Chile por los araucanos, Venezuela por los piratas y Guatemala en medio de los piratas y
los indígenas, porque los indios son de la India. ¿Cuándo aprenderán a dejar de decirle indios a los indígenas ecuatorianos? Esos son de la India y son 1.400 millones no más. ¿Ya? Y de ahí venían las audiencias, que si uno ve la composición en los tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces el Perú tiene una larga historia de institucionalidad. Mira que Fujimori gobernó 3 periodos, se fue huyendo. Y perdón, los que vinieron después cambiaron algo del sistema de Fujimori. Nada. Ahí está. Mantuvieron las políticas. Ninguno dijo, este chino desgraciado, enemigo de la humanidad, hay que cambiar todo lo que hizo. No, ahí está el Perú. El Perú llegó a crecer más que Chile durante algunos años, lo cual no le gustó nada a los chilenos. Correcto. Y bueno, el Perú optó por otro camino, no tiene generación privada eléctrica, optó por la apertura comercial y el 99% de sus productos están bajo el amparo de acuerdos comerciales con un arancel promedio del 2%. Para comenzar tiene un TLC con Estados Unidos. Optó por el tema de la flexibilidad laboral, de la flexibilidad del sistema financiero, entonces tiene un sinnúmero de beneficios que más bien nosotros tomamos el otro camino y por eso tienen, digamos, esta mayores versatilidad para poder adaptarse a las Pregunta coyunturas. estúpida, ¿a quién le va mejor? Económicamente hablando. Bueno, todos los indicadores indican que Perú le va porque futbolísticamente hablando nos va mejor a nosotros, porque Perú está muy mal por ahora, ¿no? Porque Perú tuvo un equipazo en la década de los 70. Pero a ver, entonces ellos cogieron el camino correcto, el que lleva al desarrollo. Fíjate que el Perú mantiene el sol. Por fin lograron tener estabilidad económica. El Perú estuvo tan mal que tuvieron que quitarle 8 ceros a la moneda, porque ya no alcanzaban la pantalla de la calculadora, ¿no? ¿Correcto? Como en Venezuela. El señor no me deja mentir, como en Venezuela. Y como en Argentina, con las distintas devaluaciones del peso ley, del nuevo peso, del peso de acá, del austral, que eso ha sido un berenjenal. Pero Perú ahora tiene tal institucionalidad que ¿cuántos presidentes están enjuiciados por los ladrones de Odebrecht? ¿Qué pasó en el Perú? ¡Nada! Sucedió otro y no pasa nada. Aquí. ¿Sabes que una de las razones que se le atribuye a ese alto nivel de institucionalidad en Perú es su apertura comercial? Hay muchos estudios que indican cómo el abrirse al mundo, como tú tienes que competir no solamente en tu mercado interno, sino que compites en otras jurisdicciones, en otros países, tú empiezas a una suerte de importación de estándares y de metodologías y de normas, porque tú dices, oye, yo no voy a producir para Perú una cosa, una máquina, y para Estados Unidos otra, produzco una sola y voy y mando y una se vez venden los dos por eficiencia, simplemente por mera eficiencia, ¿ya? Seguramente habrá quienes lo hagan, pero por irresponsabilidad o lo que tú quieras, pero por mera eficiencia, entonces comienza el sistema productivo, el sistema económico a adoptar todas esas bondades, digámoslo así, o esas exigencias que suelen tener las economías más desarrolladas en algunos aspectos, y eso permite también que se vayan adoptando todos estos estándares de calidad, normas laborales. Pero eso es cuando cuando estás abierto a la competencia. Mira el ejemplo más concreto. El ensamblaje de automóviles, porque aquí nunca se ha fabricado un carro, excepto el andino, creo que ese sí era hecho en Ecuador. Era una especie de Frankenstein con hombre lobo ese carro, pero bueno. A ver, aquí hubo una protección desmesurada y demasiado larga a la, entre comillas, industria ensambladora, porque aquí no fabricamos nunca un carro. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron los acuerdos y empezó la competencia, el dueño cerró. General Motors. Digo, ¿sabe qué? A mí no me conviene seguir ensamblando carros ni en Ecuador ni en Colombia. Voy a cerrar los dos. Porque en Ecuador pasaron de tener casi el 70% del mercado a... ¿Por qué? Porque se acostumbraron a no competir con nadie. Y pasó algo que sucedía también en el mundo, ¿no? Que comenzó a aumentar la oferta de vehículos chinos, y en el Ecuador hoy en día también hay una gran cantidad de vehículos chinos, ¿no? Entonces, en todo caso, me parece que... Ahora, una cosa, los vehículos chinos hay de todo. Hay desde muy baratos, no, por supuesto, y no muy buenos, hasta nada baratos y excelentemente. Como en toda marca, que tiene diferente gama de productos dependiendo de los bolsillos, dependiendo de los mercados. Yo te digo, quizás virando la página, ¿no? Porque en algún momento tenemos que pasar y salir de este hueco, o pareciera que nunca vamos a salir. Yo digo, virando la página, yéndose al próximo año. ¿Qué edad tiene su merced? No me pregunté eso. Pues. ¿Por qué? Pues si usted no es mujer. ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver ese hombre? Las mujeres no hay que preguntarle la edad nunca. Aunque tengan 15 años no hay que preguntar. Estoy molestando. ¿Cuánto tiene? 35. Yo tengo el doble, 70. Tú vas a alcanzar a ver eso, yo no. Bueno, eso sí, por eso tengo esperanza. Sí, yo no.
Mis hijos van a alcanzar, pero yo no. Me parece que hay salida, evidentemente. Sí, lo que no podemos decir es que hay nos salida, tomará pero si poco tú no tiempo. caminas hacia la salida, ¿cómo sales? Correcto, lo que no podemos decir es que nos tomará poco tiempo, y me parece que estos espacios de discusión, de diálogo, de análisis son los que, porque sobre todo propician que se haga discusión, que se haga cambios en políticas públicas, ¿no? Y de cara al próximo año, en el tema de financiamiento que estamos hablando, hemos estado hablando ahorita, decíamos que la coyuntura externa e interna han obligado a que se restrinja un poco el crédito para ciertos segmentos, que es el más popular y el más grande en el país. Me parece, de acuerdo con los indicadores, que el próximo año quizás pudiéramos ver un poco más de soltura en eso de allí, dado, por ejemplo, de que la tasa en los Estados Unidos ha empezado a bajar. Y va a seguir bajando. Y va a seguir bajando. Eso va a aliviar un poco. La parte, Sí, dijimos que hay un dos poco, lados. un poco. El lado externo lo va a aliviar, pero luego tenemos que seguir pensando en cómo en el tema financiero le damos una solución definitiva. Por el amor de Dios, y dejando siempre quizás algunos paradigmas, algunos pensamientos o prejuicios que más bien nos han hundido y nos han quitado oportunidades. El Ecuador lo que más necesita en este momento es plata. Y plata es lo que más sobra en el mundo, Y por si si el acaso. gobierno no puede o no está en las suficientes condiciones o en las óptimas condiciones simplemente por salud fiscal para solicitarla, debiera El problema es permitir el costo por el riesgo país. debiera permitir o facilitar que sean los privados No, es que eso, quienes a ver, traigan recursos. si tenemos un riesgo país altísimo, entonces endeudarse a ese riesgo país con esa carga es una estupidez. Ven, y hazlo tú con tu plata. Correcto, entonces si el gobierno no lo puede hacer, debe permitir que sea el sector privado el que vaya y busque y traiga recursos. No para financiar el Estado, para financiar la actividad local, que al final del día, si hay más movimiento económico, algo le terminará llegando al gobierno por producto de esas más utilidades y el todos los IVA. impuestos. Ya, entonces, pero, por ejemplo, ¿qué pasó recientemente? Hubo un 5% que se aumentó otra vez del tema del ISD y que afecta a los pagos de los créditos que se hacen en el extranjero para traer plata en el Ecuador. Entonces, hay cosas que se pueden ir haciendo en el tema del financiamiento, en el tema energético. Si bien hemos dicho que nos tomará 10 años salir de esto, hay que trabajar en las soluciones de corto plazo, que son seguir contratando la producción de emergencia, el tema de las barcazas. Y una cosa, y por favor, señores, un país sin energía eléctrica no va a ningún lado. Espérense a que termine el tema del problema y ahí critiquen, denuncien a la fiscalía, hagan juicios políticos, pero mientras tanto no jodan. Simple como eso, porque no estamos para ahorita encima tener un problema político por el tema de la energía, porque no faltará que te dirá que lo de la barcaza, que por qué llegó tan rápido. ¿Qué carajo querían? ¿Que se demore 6 meses? Entonces, así no se puede. Entonces continuar en esas soluciones de corto plazo que nos ayuden a salir del bache y estar listos para los próximos estiajes, porque estiajes seguirá habiendo. ¿Cómo? La falta de agua seguirá habiendo todos los años. Este año con el ejemplo más claro es el Amazonas. Todo el mundo, todos los que hemos pasado por la escuela aquí en el Ecuador, nos han dicho primero el gran cuento, al menos en mis tiempos, que el Ecuador ha sido y será país amazónico. Cuento. Pero también nos dijeron que el Amazonas es tan grande que no se ve de orilla a orilla, lo cual es verdad. Resulta que ahora sí se ve. Entonces hay una crisis que sí, como bien lo Que mencionas, no hay es cómo global. hacerse loco. Es global y no hay cómo mirar a otro lado, correcto. No hay cómo hacerse loco y hay que tenerla en cuenta para poder tener soluciones parche mientras se van dando y se van trabajando las soluciones definitivas, que es armar un parque eléctrico, de generación eléctrica diverso. Pero con ya, un backup diversificado. del que tú siempre puedas controlar, que es el único que es la termoeléctrica. Que es la termoeléctrica, correcto. Esa sí depende de uno. Entre otros. Entonces, eso también por el lado energético. Y bueno, y luego por el resto de las reformas, yo creo que el próximo año ya debemos tratar de pensar en el país cómo solucionamos definitivamente el tema fiscal, porque si no vamos a estar en este loop, en este círculo vicioso de constantemente todos los gobiernos viéndose con la tentación de seguir presionando en la carga fiscal a efectos de poder financiar su operación. Mientras Ecuador no solucione ese problema de allí, definitivamente estaremos constantemente hablando. Yo creo que aquí hay un problema de fondo. Tú le estás cobrando cada vez más impuestos a la misma gente. Y eso no es, a ver, está bien, es encomiable, es un mérito porque estás cobrando más que antes, ya.
pero estás dejándole de cobrar impuestos a un montón de gente. Donde habría, yo no sé cuánta plata, pero algo, no sé cuánto. Esa es la verdadera eficiencia, pero eso en el SRI parece que no... Mira, la lucha contra la evasión la tienen todos los países, y en todos los países Sí, hay pero en evasión. Estados Unidos, tú para meterte Aún en con el los IRS Estados lo Unidos. piensas 100 Ya, veces. pero aún en los Estados Unidos hay Ay, evasión. yo sé. En todos los países del mundo existe evasión, y todas las autoridades tributarias del mundo, digamos, en mayor o menor medida, luchan contra la evasión. Eso es una primera realidad que hay que entender, ¿ya? No decir, vamos a eliminar la evasión, o un político que ofrezca eso no se puede, ¿ya? Eso no se puede, porque la creatividad del ser humano es mayor que las leyes, Sí. ¿ya? Y Especialmente siempre, para hacer trampa. y siempre, Uf. y siempre se van superando, se van creando esquemas, Sí. se van creando modelos, las autoridades están estudiándolos, descubriéndolos, pero hasta que descubrió el penúltimo ya hay 3 más. Y luego también es importante considerar dentro de eso es que la forma de crecer la recaudación es propendiendo mayor producción, mayor facturación, mayor formalidad, mayores negocios grandes. La minería, por ejemplo, que lo hablamos hace un momento, el año pasado, Puede generar impuestos. ¿cuál fue el negocio que más contribuyó impuestos La minería. al Ecuador? La minería. El récord, la compañía número 1 en pago de impuestos a la renta el año pasado fue una minera. Sí. Ya, y debe haber más de Por eso. primera vez en la historia del Ecuador que no fueron los de siempre. Debe haber más de eso en el Ecuador, obviamente controlando y adecuando a los estándares adecuados ambientales para que esto sea un desarrollo correcto, ordenado, productivo, que no genere perjuicios al país. Ya, Entonces, perfecto. Que conste que nos hemos pasado porque la Reina Verde llegó tarde. Mi querido Francisco, muchas gracias. Gracias Ya a llegó ustedes. ahora viene la hora verde, así que un placer. Está Muchas bien. gracias.